El rostro de Javier se contorsionó en una mueca de odio mientras destrozaba la canasta de verduras que su abuela había cosechado con sus manos temblorosas. Las palabras que surgieron de los labios arrugados de doña Carmen, cargadas con la dignidad de 70 años de trabajo honrado, atravesaron su coraza de furia y lo dejaron paralizado, con la verdad ardiendo en su alma como una herida expuesta. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la tarde bañaba con sus rayos dorados las calles polvorientas de San Isidro, un pequeño pueblo rural donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Las casas de adobe con sus techos de teja rojiza se alineaban a ambos lados del camino principal, testigos silenciosos de generaciones de alegrías y penas. En una de esas casas, la más pequeña y apartada del resto, vivía doña Carmen, una anciana de 78 años cuyas manos arrugadas contaban historias de trabajo incansable y cuyo rostro surcado por arrugas reflejaba una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Aquella tarde, como todas las anteriores, doña Carmen había salido temprano a su pequeño huerto para recoger las verduras que vendería en el mercado al día siguiente. Su cuerpo, aunque encorvado por el peso de los años, se movía con la precisión de quien conoce la tierra como a una vieja amiga. Zanahorias, papas, tomates y cebollas llenaban poco a poco su vieja canasta de mimbre, tesoros humildes que constituían su único sustento. «Con esto bastará para hoy», murmuró para sí misma, secándose el sudor de la frente con el dorso de su mano. El pañuelo que cubría su cabello canoso se había deslizado ligeramente, y ella lo acomodó con un gesto que había repetido miles de veces a lo largo de su vida. Desde la muerte de su esposo Ramón, hacía ya 15 años, doña Carmen había aprendido a sobrevivir sola. Sus hijos, atraídos por las promesas de la ciudad, habían partido uno tras otro, dejando atrás promesas de visitas que se hacían cada vez más esporádicas con el paso del tiempo. Solo quedaba Javier, su nieto, el hijo de su hija menor, quien tras fracasar en la capital había regresado al pueblo hacía 6 meses, no por amor a sus raíces, sino empujado por la desesperación y las deudas. La llegada de Javier había sido para doña Carmen un rayo de esperanza en su solitaria existencia. Por fin tendría a alguien con quien compartir las comidas, alguien que la ayudaría con las tareas más pesadas del huerto y la casa, alguien que le haría compañía en las largas noches de invierno, cuando el viento silbaba entre las grietas de las paredes de adobe. Pero la realidad resultó muy distinta a sus ilusiones. Javier, a sus 32 años, había vuelto al pueblo cargando no solo su maleta gastada, sino también un profundo resentimiento. La ciudad que había prometido convertir sus sueños en realidad solo le había dado fracasos y humillaciones. Y ahora, atrapado en lo que él consideraba este maldito pueblo olvidado de Dios, descargaba su frustración en la única persona que no podía defenderse, su abuela. El sonido de una motocicleta interrumpió los pensamientos de doña Carmen. Conocía bien ese ruido, era Javier que regresaba de la cantina. Su corazón se aceleró, no de alegría, sino de temor. Cuando Javier bebía, lo cual sucedía con alarmante frecuencia, su mal carácter se transformaba en algo mucho peor. «Abuela, ¿dónde demonios estás?». El grito resonó en el patio trasero, haciendo que algunos pájaros levantaran el vuelo asustados. Doña Carmen suspiró, apretando su canasta contra el pecho como si fuera un escudo. «Aquí estoy, hijo, en el huerto», respondió con voz suave, intentando que no se notara el miedo que sentía. Javier apareció en la entrada del huerto, su figura recortada contra la luz del atardecer. Alto y delgado, con el cabello oscuro despeinado y los ojos enrojecidos por el alcohol,
avanzó tambaleándose ligeramente hacia ella. «Otra vez perdiendo el tiempo con tus malditas plantas. ¿No te dije que necesitaba dinero para hoy?» «Estoy recogiendo las verduras para venderlas mañana, hijo», explicó doña Carmen intentando mantener la calma. «Con lo que saque podré darte algo». No pudo terminar la frase. Javier le arrebató la canasta de las manos con tanta fuerza que algunas verduras cayeron al suelo. «¿Esto?», escupió con desprecio. «¿Crees que estas porquerías van a servir de algo? Necesito dinero real, abuela. Dinero». Doña Carmen se agachó para recoger los tomates caídos, sus dedos temblorosos acariciando las heridas en la piel roja. «Es todo lo que tengo, Javier. La pensión no llega hasta la próxima semana». «¡La pensión!», Javier soltó una carcajada amarga. «Esa miseria que apenas alcanza para comer. Debe haber más dinero, abuela. Sé que los viejos como tú siempre guardan algo bajo el colchón». «Te juro que no tengo nada más», suplicó doña Carmen, incorporándose con dificultad. «Si esperas hasta mañana, después del mercado». El rostro de Javier se transformó. Una máscara de furia sustituyó su expresión de desprecio. Se acercó tanto a su abuela que ella pudo oler el alcohol en su aliento. «Estoy harto de tus excusas. Siempre es mañana, siempre hay que esperar. ¿Crees que no sé que escondes dinero de mí? Vieja egoísta». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas arrugadas de doña Carmen. No era el miedo lo que la hacía llorar, sino el dolor de ver en qué se había convertido aquel niño que una vez había sentado en sus rodillas para contarle cuentos, aquel adolescente que prometía un futuro brillante. «Javier, por favor», intentó una vez más, extendiendo una mano temblorosa hacia su nieto. «No me toques», gritó él apartando su mano con violencia. «Estoy hasta aquí de tu lástima, de tus lamentos, de tu inutilidad. ¿Sabes qué? Quizás debería irme de una vez y dejarte sola para que te pudras en este miserable agujero». Las palabras golpearon a doña Carmen como puñales. La soledad, su mayor temor, se presentaba nuevamente ante ella como una amenaza. A pesar del maltrato, la idea de perder la única familia que le quedaba era insoportable. «No, hijo, por favor, no te vayas», rogó, las palabras saliendo entrecortadas entre sollozos. «Haré lo que sea. Entonces dame dinero. Ahora. Te juro que no tengo más que lo de la pensión y ya se acabó. Pero mañana venderé todo lo que pueda en el mercado y te daré hasta el último centavo». Javier la miró con desprecio, sus ojos entornados evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, soltó un bufido y arrojó la canasta al suelo con fuerza, esparciendo todas las verduras. «Mañana, entonces. Y más te vale que sea una buena cantidad, o de verdad me largaré de aquí». Se dio la vuelta y se alejó, pateando un tomate en su camino, dejando a doña Carmen sola entre los frutos de su trabajo ahora esparcidos por el suelo. La anciana se quedó inmóvil durante unos instantes, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Luego, con un suspiro profundo, se agachó nuevamente, ignorando el dolor en sus rodillas, y comenzó a recoger una por una las verduras caídas. Lo que doña Carmen no sabía era que alguien más había presenciado toda la escena. Desde la ventana de la casa vecina, Miguel Sánchez, el nuevo maestro de la escuela del pueblo, había observado con horror el trato que aquel hombre daba a la anciana. Sus manos apretaban con fuerza el alféizar de la ventana y en sus ojos ardía una mezcla de indignación y determinación. «Esto no puede seguir así», murmuró para sí mismo, viendo cómo la anciana recogía pacientemente sus verduras. «No en mi pueblo». La mañana siguiente amaneció despejada, con un cielo tan azul que parecía imposible que existiera tal pureza en el mundo. Doña Carmen se había levantado con las primeras luces del alba.
su cuerpo adolorido protestando ante cada movimiento. La noche anterior, había tardado más de 1 hora en recoger todas sus verduras, algunas de ellas tan maltratadas que ya no podrían venderse. Pero no se permitió desperdiciar nada. Las que estaban demasiado magulladas irían a la olla para una sopa. Con manos temblorosas, se arregló el pañuelo sobre el cabello plateado y se ajustó el viejo delantal sobre su vestido remendado. Javier aún dormía, roncando sonoramente en la habitación contigua, y ella se movía con el sigilo de quien teme despertar a una bestia salvaje. Preparó un café fuerte y dejó un poco de pan sobre la mesa antes de tomar su canasta y salir hacia el mercado del pueblo. El aire fresco de la mañana acarició su rostro como un bálsamo, y por un momento, doña Carmen se permitió cerrar los ojos y disfrutar de esa pequeña caricia de la naturaleza. El camino hacia el pueblo no era corto, especialmente para sus viejas piernas, pero ella lo recorría con la determinación de quien sabe que no tiene alternativa. «Buenos días, doña Carmen», la saludó una voz masculina a sus espaldas, sobresaltándola. La anciana se giró para encontrarse con Miguel Sánchez, el maestro que había llegado al pueblo hace apenas 3 meses. Era un hombre de unos 40 años, alto y de constitución fuerte, con un rostro amable enmarcado por una barba recortada que comenzaba a mostrar algunas canas prematuras. Sus ojos, de un marrón profundo, transmitían una calidez que hizo que doña Carmen se relajara instantáneamente. «Buenos días, maestro», respondió ella con una sonrisa tímida, madrugando como siempre. «Es la mejor hora para caminar», dijo Miguel, ajustando el paso para acompañarla. «¿Puedo ayudarle con esa canasta? Parece pesada». Doña Carmen negó con la cabeza, apretando instintivamente la canasta contra su pecho. «No hace falta, estoy acostumbrada. Además, no es tan pesada como debería ser hoy». Miguel la miró con preocupación, recordando la escena que había presenciado el día anterior. Había pasado la noche pensando en cómo abordar el tema sin avergonzar a la anciana o invadir su privacidad. Doña Carmen era querida en el pueblo. Todos conocían su bondad y su lucha diaria, pero también todos fingían no ver el cambio que había traído la llegada de su nieto. «Doña Carmen», comenzó Miguel con voz suave, «espero que no piense que me entrometo, pero ayer por la tarde estaba en mi ventana y vi lo que pasó en su huerto». La anciana se detuvo en seco, el color abandonando su rostro arrugado. Sus ojos, normalmente cálidos, se llenaron de vergüenza y temor. «Javier no es un mal muchacho», se apresuró a defender a su nieto. «Solo está pasando por momentos difíciles y a veces no sabe cómo expresar su frustración». Miguel suspiró, entendiendo la complejidad de la situación. Había visto casos similares durante sus años como maestro en diferentes pueblos, ancianos que soportaban abusos de sus propios familiares por miedo a la soledad o por un malentendido sentido de la lealtad familiar. «Nadie tiene derecho a tratarla como lo hizo, doña Carmen», dijo con firmeza pero sin dureza. «Usted merece respeto, especialmente de su propia familia». Doña Carmen reanudó la marcha, sus ojos fijos en el camino polvoriento. «Las cosas no son tan simples, maestro. Javier perdió su trabajo en la ciudad, su novia lo dejó y volvió aquí sin nada. Está avergonzado y enojado con la vida. Yo soy la única familia que le queda». «Y usted es la única familia que le queda a usted», respondió Miguel. «Pero eso no le da derecho a tratarla como a una sirvienta o peor. He visto los moretones en sus brazos, doña Carmen». La anciana se ajustó nerviosamente las mangas largas de su vestido, como si quisiera esconder la evidencia de un secreto que ya había sido descubierto. «Son accidentes», murmuró sin convicción. «A mi edad, una se golpea con todo.
Miguel decidió no presionar más por el momento. En sus años de experiencia había aprendido que confrontar directamente estas situaciones a menudo llevaba a las víctimas a cerrarse aún más, a defender con uñas y dientes a sus abusadores por miedo a perder lo poco que tenían. ¿Sabe? Estoy organizando un taller de cuentos tradicionales en la escuela. Cambió de tema Miguel, buscando una manera de tender un puente. Me han dicho que usted conoce historias antiguas de esta región que no aparecen en ningún libro. El rostro de doña Carmen se iluminó ligeramente. En su juventud había sido conocida como la mejor narradora de cuentos del pueblo, una tradición que había heredado de su propia abuela. Eso fue hace mucho tiempo, maestro. Ya casi nadie quiere escuchar esas viejas historias. Yo quiero escucharlas, afirmó Miguel con una sonrisa sincera. Y los niños también. Les hablé de usted y están emocionados ante la idea de conocer a alguien que guarda en su memoria los cuentos de sus antepasados. Por primera vez desde que comenzaron a caminar, doña Carmen sonrió de verdad. Una sonrisa que iluminó sus ojos y suavizó las arrugas de preocupación en su frente. Bueno, supongo que podría visitar la escuela algún día. Sería maravilloso, aseguró Miguel, satisfecho de haber encontrado una manera de acercarse a ella y, tal vez, de ofrecerle un espacio seguro fuera de su casa. Y estoy seguro de que podríamos hablar de una pequeña compensación por su tiempo y conocimiento. Mientras tanto, en la pequeña casa de adobe, Javier se despertaba con un dolor de cabeza punzante, resultado de la borrachera de la noche anterior. Se levantó maldiciendo, buscando a su abuela para exigirle algún remedio que aliviara su malestar. Al no encontrarla, su irritación aumentó. Vio el café y el pan en la mesa, pero lo ignoró, buscando en cambio algo más fuerte en el viejo armario donde sabía que su abuela guardaba una botella de aguardiente para usos medicinales. Tras dar un largo trago directamente de la botella, se dejó caer en una silla destartalada y miró a su alrededor con desprecio. «Maldito agujero», murmuró para sí mismo, recordando los apartamentos lujosos a los que había tenido acceso en la ciudad cuando trabajaba como guardia de seguridad para un empresario adinerado. Su vida entonces había parecido encaminada hacia algo mejor. Tenía un trabajo respetable, una novia hermosa, y había comenzado a frecuentar lugares que nunca imaginó que estarían a su alcance, pero todo se había derrumbado tan rápido como se había construido. Su jefe lo había despedido tras acusarlo de robar algunos objetos de valor, algo que Javier juraba no haber hecho. Su novia, al ver que ya no tenía acceso a los beneficios de aquel trabajo, lo había dejado sin miramientos. Y las deudas, contraídas para mantener un estilo de vida que impresionara a los demás, lo habían acorralado hasta que no tuvo más remedio que regresar a San Isidro, al hogar de la abuela que siempre lo había recibido, con los brazos abiertos, a pesar de sus desplantes. Javier sabía, en el fondo, que trataba injustamente a doña Carmen. A veces, en momentos de sobriedad y claridad como este, sentía vergüenza por su comportamiento. Recordaba cómo ella lo había criado tras la muerte de su madre, cómo había trabajado duramente para darle lo poco que tenía, cómo lo había defendido siempre ante todos. Pero estos momentos de lucidez eran rápidamente ahogados por el resentimiento y el alcohol, una combinación que lo transformaba en alguien que ni él mismo reconocía. Se levantó y comenzó a buscar entre las escasas pertenencias de su abuela. Necesitaba dinero para más alcohol, para ahogar los recuerdos, para silenciar esa voz interna que le recordaba en quién se había convertido. Rebuscó bajo el viejo colchón, entre las ollas, detrás de los pocos cuadros que adornaban las paredes. Su frustración crecía con cada escondite vacío. Finalmente, en un pequeño frasco de barro oculto detrás de una losa suelta en el suelo, encontró lo que buscaba: un pequeño fajo de billetes arrugados,
los ahorros que su abuela guardaba para emergencias, probablemente para su propio funeral. Javier tomó el dinero sin pestañear, justificando su acción con la idea de que él era familia, que tenía derecho a esos recursos, que su necesidad era mayor. Pero mientras salía de la casa rumbo a la cantina, una punzada de culpabilidad atravesó su embotada conciencia. La ahuyentó con la promesa de que pronto las cosas cambiarían, que encontraría trabajo, que devolvería el dinero. Promesas que, en el fondo, sabía que no cumpliría. En el mercado del pueblo, doña Carmen instalaba su pequeño puesto colocando cuidadosamente las verduras rescatadas en el gastado mantel que servía de expositor. Miguel la había ayudado a llegar hasta allí, cargando la pesada canasta a pesar de sus protestas, y ahora se despedía para dirigirse a la escuela, no sin antes recordarle su invitación para el taller de cuentos. «Piénselo, doña Carmen», insistió con una sonrisa. «Los niños estarían encantados. Y yo también». La anciana asintió, conmovida por la amabilidad del maestro. «Lo pensaré», prometió, y por primera vez en mucho tiempo sintió un pequeño rayo de esperanza iluminando su corazón. El mercado de San Isidro era un bullicio de colores y sonidos. Puestos de frutas, verduras, artesanías y comida se extendían a lo largo de la plaza central, creando un laberinto de pasillos por donde los habitantes del pueblo y de las comunidades cercanas transitaban en busca de lo necesario para sus hogares. El puesto de doña Carmen, aunque pequeño y modesto, era bien conocido por la calidad de sus productos, cultivados con cuidado en su huerto trasero. A medida que avanzaba la mañana, la anciana vendía sus verduras con la habilidad de quien ha pasado toda una vida en el comercio. Sus dedos nudosos sopesaban tomates y cebollas con precisión, y su voz, amable pero firme, negociaba precios justos sin dejarse intimidar. Esta era doña Carmen en su elemento, respetada y valorada, tan diferente de la mujer temblorosa y asustada que era en presencia de su nieto. «Estas son las mejores papas que encontrará en todo el mercado, doña Luisa», aseguraba a una cliente habitual, una mujer corpulenta que dirigía la panadería local. «Recién sacadas de la tierra ayer mismo». «No lo dudo, doña Carmen», respondió la panadera con una sonrisa, seleccionando un puñado generoso. «Sus verduras siempre dan los mejores guisos. A propósito, ¿cómo está su nieto? Hace días que no lo veo por la panadería». El rostro de doña Carmen se tensó ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. «Está bien, gracias por preguntar. Buscando trabajo, ya sabe usted cómo es difícil para los jóvenes hoy en día». Doña Luisa asintió, pero su mirada revelaba que no estaba completamente convencida. «Si necesita algo, lo que sea, no dude en decírmelo», ofreció, apretando suavemente el brazo de la anciana antes de marcharse con su compra. Doña Carmen observó a la panadera alejarse, conmovida por su preocupación, pero también avergonzada. Tan evidente era su situación que hasta los vecinos empezaban a ofrecer ayuda velada. La idea de que su vida privada fuera objeto de especulación en el pueblo le resultaba insoportable. Los Gutiérrez siempre habían sido una familia orgullosa, pobre pero honrada, que jamás había necesitado caridad. Para su alivio, las ventas iban bien, mejor de lo esperado, considerando el estado en que habían quedado algunas de sus verduras tras el arrebato de Javier. A este ritmo, tendría suficiente para darle a su nieto lo que exigía y quizás, con un poco de suerte, guardar algo para los días siguientes. A media mañana, mientras reorganizaba lo poco que le quedaba por vender, una figura familiar cruzó la plaza en dirección a su puesto. Miguel Sánchez caminaba con paso decidido, su rostro iluminado por una sonrisa que parecía reservada solo para ella. «Veo que le va bien, doña Carmen», saludó el maestro, observando el puesto casi vacío. «Me alegro mucho». «Buenos días de nuevo, maestro», respondió ella,
sintiéndose inexplicablemente reconfortada por su presencia. Sí, ha sido una buena mañana. Parece que todos en San Isidro decidieron hacer sopa hoy. Miguel rió, un sonido cálido que hizo que algunas personas de los puestos cercanos voltearan a mirar con curiosidad. No era común ver a doña Carmen conversando tan animadamente con nadie, mucho menos riéndose. «He venido a invitarla a comer», anunció. «Mi casa está cerca de la escuela, y pensé que podríamos hablar más sobre ese taller de cuentos tradicionales». La sorpresa se reflejó en el rostro de doña Carmen. «Oh, no podría, maestro. Tengo que volver a casa. Javier estará esperando». «Solo será un rato», insistió Miguel con suavidad. «Además, me han dicho que sus historias se disfrutan mejor con el estómago lleno, y resulta que he preparado un estofado que podría competir con los suyos». Doña Carmen dudó. Por un lado, la idea de retrasar su regreso a casa y enfrentar a Javier la aterrorizaba. Por otro, hacía tanto tiempo que nadie la invitaba a compartir una comida, que la trataba como a alguien con algo valioso que ofrecer, en lugar de como una carga. «Está bien», cedió finalmente, sorprendiéndose a sí misma, «pero solo un rato. No quiero causar molestias». El rostro de Miguel se iluminó. «Excelente. Déjeme ayudarla a recoger y nos vamos». Mientras tanto, en la cantina El Descanso del Arriero, Javier Gutiérrez bebía su tercer vaso de tequila, rodeado por un grupo de hombres tan desesperados como él. El dinero robado a su abuela había comprado no solo alcohol, sino también una efímera popularidad entre aquellos que veían con buenos ojos a quien pagaba las rondas. «Y entonces le dije a ese capataz», narraba Javier con la lengua entorpecida por el alcohol, «si crees que voy a cargar sacos todo el día por esa miseria, estás loco. Yo valgo más que eso». Los hombres a su alrededor reían y asentían, validando su arrogancia, alimentando su autoengaño. Ninguno mencionaba lo que todos sabían, que Javier había sido expulsado de la hacienda El Roble tras presentarse borracho al trabajo por tercera vez consecutiva. «Otro tequila, Javier», pidió uno de ellos dándole una palmada en la espalda. «Cuéntanos otra vez cómo era tu vida en la capital». Y Javier, hambriento de la admiración que nunca había conseguido por mérito propio, comenzó a hilar una nueva historia, exagerando su éxito pasado, reinventando un presente donde él tenía el control, donde era respetado, donde no era el nieto alcohólico de una anciana a quien maltrataba. En la casa de Miguel, una construcción sencilla pero acogedora cercana a la escuela, doña Carmen se sentía extrañamente a gusto. El maestro había preparado un estofado de verduras y carne que efectivamente podía competir con los suyos, y la mesa estaba dispuesta con un cuidado que la conmovió. «No debió molestarse tanto, maestro», dijo mientras él servía los platos humeantes. «Es demasiado para una vieja como yo». «Nada es demasiado para alguien que ha dado tanto a esta comunidad», respondió Miguel con sinceridad. «Y por favor, llámeme Miguel. Maestro me hace sentir como si estuviéramos en el aula». Doña Carmen sonrió, aceptando esta pequeña intimidad. Hacía tanto tiempo que no conversaba así con alguien, sin miedo, sin tensión, que casi había olvidado lo reconfortante que podía ser la compañía humana genuina. Durante la comida, Miguel le habló de su vida antes de llegar a San Isidro, su formación como maestro en la capital, sus años enseñando en diversas comunidades rurales, su pasión por preservar las tradiciones orales que estaban desapareciendo con las nuevas generaciones. «Mi abuela también era narradora de cuentos», reveló Miguel, sirviendo un poco más de estofado en el plato de doña Carmen, a pesar de sus protestas. Creía firmemente que en las historias antiguas se guardaba la sabiduría que necesitábamos para enfrentar los problemas de hoy. Su abuela era una mujer sabia. Asintió doña Carmen, sintiendo una conexión inesperada con este hombre
que parecía valorar lo mismo que ella. Los jóvenes de ahora creen que todo eso son tonterías de viejos, que no tiene valor en un mundo de teléfonos y computadoras. Por eso es tan importante su colaboración con la escuela, dijo Miguel inclinándose hacia adelante, sus ojos brillantes de entusiasmo. Estos niños necesitan escuchar esas historias, conectar con sus raíces, entender que vienen de una tradición rica y profunda. La conversación fluyó con naturalidad y por primera vez en mucho tiempo, doña Carmen se sintió escuchada, valorada. Cuando Miguel le propuso formalmente que visitara la escuela 2 veces por semana para compartir cuentos tradicionales con los estudiantes, a cambio de una modesta pero justa remuneración, la anciana aceptó sin dudarlo. Pero la realidad esperaba a doña Carmen en su pequeña casa de adobe. Al regresar, con el corazón más ligero de lo que lo había tenido en años, y un pequeño fajo de billetes en el bolsillo, producto de sus ventas, encontró la puerta entreabierta y un silencio inquietante en el interior. «Javier», llamó mientras entraba, un mal presentimiento formándose en su pecho. «¿Estás ahí, hijo?» No hubo respuesta. La casa estaba revuelta, más de lo habitual. Doña Carmen se dirigió inmediatamente a su habitación, un pequeño cuarto con apenas espacio para una cama y un viejo armario. Con manos temblorosas, se arrodilló en el suelo y levantó la losa suelta donde guardaba sus ahorros. El frasco de barro estaba allí, pero vacío. Los billetes que había guardado durante meses, peso a peso, con la intención de asegurar un entierro digno, que no fuera una carga para nadie, habían desaparecido. Doña Carmen se dejó caer al suelo, una mezcla de tristeza, rabia y desesperación inundando su corazón. No era solo el dinero lo que le dolía perder, era la traición, la falta de respeto, la evidencia definitiva de que su nieto, el último vestigio de su familia, no sentía por ella más que desprecio. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas, silenciosas al principio, luego acompañadas por sollozos que sacudían todo su cuerpo. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo enfrentaría a Javier cuando regresara? ¿Tendría siquiera el valor para hacerlo? Mientras lloraba, un pensamiento comenzó a formarse en su mente, una idea que nunca antes se había permitido considerar seriamente. Quizás, solo quizás, era hora de poner fin a esta situación. No por ella, que ya estaba acostumbrada al sufrimiento, sino por Javier, que nunca aprendería a ser un hombre de bien mientras ella siguiera permitiendo que se comportara como un tirano. Con esa resolución formándose en su corazón, doña Carmen se secó las lágrimas y se puso de pie, ignorando el dolor en sus rodillas. Lo que iba a hacer requeriría más valor del que jamás había necesitado, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba sola. La tarde se deslizaba hacia el crepúsculo cuando doña Carmen terminó de preparar la cena, un sencillo guiso de verduras con lo poco que había podido guardar para el consumo propio. Sus manos se movían por costumbre, mientras su mente seguía dando vueltas al descubrimiento del robo y a su reciente resolución. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una extraña calma, como si hubiera atravesado el miedo y hubiera llegado a un lugar donde las decisiones difíciles se volvían claras. El sonido de pasos tambaleantes en el patio la alertó de la llegada de Javier. Respiró profundamente, preparándose para lo que vendría. La puerta se abrió de golpe, y su nieto apareció en el umbral, su figura oscurecida por la luz del atardecer a sus espaldas. El olor a alcohol llegó hasta ella antes incluso de que él hablara. «¿Dónde has estado todo el día?», preguntó Javier con voz pastosa, arrastrando las palabras. «Volví a mediodía y no estabas». «En el mercado, vendiendo las verduras como siempre», respondió doña Carmen con una calma que sorprendió incluso a ella misma.
Y luego fui invitada a comer por el maestro de la escuela. Javier se acercó entornando los ojos con suspicacia. ¿El maestro? ¿Y desde cuándo eres tan amiga del maestro? Me ha ofrecido trabajo, dijo doña Carmen, sirviéndole un plato de guiso. Iré 2 veces por semana a la escuela para contar historias tradicionales a los niños. Me pagarán por ello. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Javier. Vaya, vaya, la abuela consiguiendo trabajo. Qué conveniente, justo cuando necesito dinero. Doña Carmen colocó el plato sobre la mesa y luego, con deliberada lentitud, puso frente a él el pequeño fajo de billetes que había obtenido en el mercado. Esto es lo que gané hoy. Tómalo. Es todo lo que tengo. Javier miró el dinero con cierta sorpresa, como si no esperara que su abuela cediera tan fácilmente. Lo tomó y lo contó, su ceño frunciéndose. No es mucho. Es todo, repitió ella con firmeza. Y sobre los ahorros que guardaba bajo la loza, los que te llevaste esta mañana, eran para mi entierro. Pero supongo que también los necesitabas más que yo. El rostro de Javier se tensó, atrapado en su mentira. Por un momento, algo parecido a la vergüenza cruzó por sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una máscara de indiferencia. No sé de qué hablas, dijo, guardándose los billetes del mercado en el bolsillo. Quizás lo perdiste, o lo gastaste y no lo recuerdas. Los viejos son olvidadizos. Doña Carmen no respondió a la provocación. En lugar de eso, se sentó frente a él con su propio plato de guiso. «Come antes de que se enfríe», dijo simplemente. Javier, desconcertado por la falta de confrontación, comenzó a comer en silencio, lanzando miradas suspicaces a su abuela. Había esperado gritos, lágrimas, reproches, cualquier cosa menos esta tranquilidad inquietante. «¿Y de qué trabajarás exactamente?», preguntó finalmente, incapaz de soportar el silencio. «¿De cuentacuentos? ¿A tu edad?» «De guardiana de la memoria», corrigió doña Carmen con una dignidad que pareció hacer que la habitación se iluminara. «Hay historias que solo yo conozco que desaparecerán cuando yo muera si no las comparto. El maestro Miguel piensa que son valiosas, que los niños necesitan escucharlas». Javier soltó una risa despectiva. «Viejos cuentos para asustar niños. ¿Y por eso te van a pagar? Ese maestro debe estar loco». «O quizás», dijo doña Carmen mirando directamente a su nieto, «simplemente valora lo que otros desprecian». La indirecta no pasó desapercibida para Javier, quien dejó la cuchara en el plato con un golpe. «Si tienes algo que decirme, dilo claramente, abuela. No estoy para adivinanzas». «Lo que tengo que decirte, Javier, es que las cosas van a cambiar en esta casa», anunció doña Carmen con una voz que no admitía réplica. «He soportado tus maltratos, tus insultos y tus robos porque eres mi nieto y te quiero. Pero mi amor por ti no me obliga a permitir que me faltes al respeto bajo mi propio techo». Javier se puso de pie, su rostro contorsionándose de ira. «¿Qué estás diciendo, vieja? ¿Me estás amenazando? ¿A mí?» «No es una amenaza», respondió ella sin inmutarse. «Es una decisión. Si quieres seguir viviendo aquí, tendrás que contribuir, buscar trabajo, ayudar en la casa, dejar la bebida. Si no puedes o no quieres hacer eso, tendrás que marcharte». La risa de Javier resonó en la pequeña cocina, una risa amarga y cruel. «¿Y cómo piensas obligarme, ¿Tú y qué ejército van a echarme de aquí?» «No necesito un ejército», dijo doña Carmen con calma. «Solo necesito mi dignidad y el respeto que me debo a mí misma». Algo en la firmeza de su voz, en la determinación de su mirada, hizo que Javier vacilara por un instante, pero el alcohol en su sangre y el orgullo herido pronto tomaron el control. «¡Maldita sea, vieja loca!», gritó, golpeando la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. «¿Quién te has creído que eres?
¿Crees que puedes darme órdenes después de todo lo que he hecho por ti? ¿Y qué has hecho por mí exactamente, Javier?, preguntó doña Carmen, su voz suave pero firme. Desde que llegaste, solo me has traído angustia y dolor. Has consumido la comida que cultivo, has gastado el dinero que gano, has roto la paz de mi hogar y has destrozado la poca dignidad que me quedaba. Dime, ¿qué le debes tú a esta vieja loca, como me llamas? Las palabras de su abuela golpearon a Javier como bofetadas. Por un momento, pareció quedarse sin habla, su rostro reflejando una confusión casi infantil, pero pronto la ira volvió a dominar sus facciones. Te cuidé cuando estuviste enferma el invierno pasado, espetó, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse. Te traje medicinas, con el dinero que yo te di, recordó doña Carmen con tristeza. Y pasaste la mitad del tiempo en la cantina mientras yo ardía de fiebre. Fue doña Luisa, la panadera, quien realmente me cuidó aquellos días. Javier, acorralado por la verdad, hizo lo único que sabía hacer cuando se sentía vulnerable: atacar. Con un movimiento brusco, barrió los platos de la mesa, enviándolos a estrellarse contra el suelo. El ruido del impacto pareció sacudir la pequeña casa hasta sus cimientos. «Suficiente», gritó, acercándose amenazadoramente a su abuela. «No voy a aguantar tus sermones ni un minuto más. ¿Quieres que me vaya? Bien, pero antes me llevaré lo que me pertenece». Comenzó a moverse frenéticamente por la casa, abriendo cajones, volcando muebles, buscando cualquier cosa de valor que pudiera llevarse. Doña Carmen lo observaba con una mezcla de tristeza y resignación, como quien ve a un niño en plena rabieta, consciente de que cualquier intervención solo empeoraría las cosas. Afuera, el sol se había puesto completamente, y la oscuridad envolvía la pequeña casa. A través de la ventana abierta, doña Carmen pudo ver una figura que se aproximaba rápidamente por el camino. Miguel Sánchez, probablemente alertado por el ruido de la confrontación. «Hay alguien afuera», advirtió a su nieto, que en ese momento vaciaba el contenido de un viejo baúl en el suelo. Javier se asomó a la ventana y maldijo al reconocer al maestro. «¿Qué hace ese entrometido aquí? ¿Lo llamaste tú?» «No», respondió doña Carmen con honestidad, «pero me alegro de que haya venido». Miguel llamó a la puerta con firmeza. «Doña Carmen, ¿está todo bien?» Escuché ruidos. Antes de que la anciana pudiera responder, Javier abrió la puerta violentamente, encarando al maestro con los puños apretados. «¿Qué quiere? Esto es un asunto familiar, lárguese». Miguel no se dejó intimidar. Era más alto que Javier, y aunque de naturaleza pacífica, su constitución física reflejaba años de trabajo duro antes de dedicarse a la enseñanza. «Solo quería asegurarme de que doña Carmen estuviera bien», dijo con calma, pero su mirada se endureció al ver el estado de la cocina y el rostro tenso de la anciana. «¿Está usted bien, doña Carmen?» «Estoy bien, maestro», respondió ella, poniéndose de pie con dignidad a pesar del caos a su alrededor. «Mi nieto y yo estábamos teniendo una conversación importante. Una conversación que no le incumbe», añadió Javier, empujando ligeramente el pecho de Miguel, «así que ya puede irse por donde vino». Miguel no retrocedió. «Me iré cuando doña Carmen me lo pida», dijo, su voz tranquila pero firme. «Y solo si estoy seguro de que no corre peligro». «¿Peligro?», Javier soltó una risa forzada. «Es mi abuela, por Dios santo. ¿Qué clase de monstruo cree que soy?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de ironía involuntaria. Los tres sabían exactamente qué clase de persona era Javier, aunque solo uno de ellos se negaba a admitirlo. «Está bien, Miguel», intervino doña Carmen, acercándose a la puerta. «Agradezco su preocupación, pero esto es algo que tenemos que resolver nosotros». Miguel dudó,
mirando alternativamente a la anciana y a su nieto. ¿Estás segura? Completamente, afirmó ella con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Pero quizás, si no es molestia, podría volver mañana por la mañana para hablar de los detalles de nuestro acuerdo sobre las visitas a la escuela. Era una estrategia inteligente. Dejaba claro que esperaba ver a Miguel al día siguiente, estableciendo así una especie de verificación de seguridad sin que pareciera una petición de ayuda. Por supuesto, asintió Miguel, comprendiendo. Vendré después del desayuno. Tenemos mucho que planificar. Javier observaba el intercambio con creciente irritación, pero no se atrevió a intervenir más, consciente de que había un testigo para su comportamiento. Hasta mañana, entonces, se despidió Miguel, dirigiendo una última mirada de advertencia a Javier antes de retirarse. Cuando la puerta se cerró tras él, Javier se volvió hacia su abuela, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Qué fue eso? ¿Ahora tienes un guardaespaldas? Tengo un amigo, corrigió doña Carmen con sencillez. Algo que tú pareces haber olvidado cómo conseguir. El silencio que siguió a las palabras de doña Carmen fue casi tangible. Javier la miraba con una mezcla de rabia y desconcierto, como si no pudiera creer que esa anciana frágil que tenía delante fuera la misma que durante meses había soportado sus abusos sin protestar. Algo había cambiado en ella, algo fundamental que él no podía comprender del todo. Te crees muy valiente ahora que tienes a ese maestro de tu lado, ¿verdad? Escupió finalmente, rompiendo el silencio. ¿Qué le has contado sobre mí? ¿Qué mentiras le has dicho para ponerlo en mi contra? Doña Carmen suspiró profundamente. A pesar de su nueva determinación, el dolor de ver en lo que se había convertido el niño que una vez había mecido en sus brazos era casi insoportable. No he tenido que decirle nada, Javier. Tus acciones hablan por sí solas. Javier se pasó una mano por el rostro, un gesto que revelaba su frustración y, quizás, un atisbo de vergüenza. Durante un breve instante, la máscara de arrogancia y crueldad se agrietó, dejando entrever al joven vulnerable y perdido que había debajo. «No lo entiendes», murmuró, su voz repentinamente desprovista de la dureza habitual. «No sabes lo que es regresar con las manos vacías, ser un fracaso a los ojos de todos». «Lo entiendo mejor de lo que crees», respondió doña Carmen con suavidad. «Cuando tu abuelo murió, quedé sola con 3 hijos pequeños y ni un peso en el bolsillo. Trabajé hasta que mis manos sangraron para darles de comer para que tuvieran un techo. Conozco el miedo al fracaso, Javier, pero también sé que la respuesta no está en el fondo de una botella, ni en culpar a otros por nuestras desgracias». Por un momento, algo parecido al entendimiento brilló en los ojos de Javier, como si las palabras de su abuela hubieran alcanzado algún rincón aún no endurecido de su corazón. Pero la vulnerabilidad duró poco. Como una llama expuesta al viento, se extinguió rápidamente, reemplazada por una expresión calculadora. «Dame una semana», dijo, cambiando de táctica. «Una semana para encontrar trabajo, para demostrarte que puedo cambiar». Doña Carmen lo observó con cautela, buscando sinceridad en sus ojos. No era la primera vez que Javier prometía cambiar, y cada promesa rota había añadido una capa más de desconfianza a su relación. «Una semana», aceptó finalmente, «pero con condiciones. No más alcohol, no más insultos, no más violencia, y contribuirás a los gastos de la casa con lo que ganes». Javier asintió rápidamente, quizás demasiado rápido. «Hecho. Verás que puedo ser diferente, abuela. Te lo demostraré». Doña Carmen quería creerle. Más que nada en el mundo, quería pensar que el nieto al que tanto había querido aún estaba allí, en algún lugar bajo capas de resentimiento y amargura. Pero algo en su corazón le advertía que no bajara la guardia,
que no confiara completamente. «Entonces limpia este desastre», dijo, señalando los platos rotos y el contenido del baúl esparcido por el suelo. «Y mañana empiezas a buscar trabajo desde temprano». A la mañana siguiente, doña Carmen se despertó con los primeros rayos del sol, como era su costumbre. Se sorprendió al encontrar la cocina limpia, sin rastro del caos de la noche anterior. Javier, contra todo pronóstico, había cumplido al menos con esa parte de su promesa. La anciana preparó café y encendió el viejo brasero para calentar tortillas. Mientras trabajaba, escuchaba los sonidos que venían de la habitación de Javier: el crujido de la cama, pasos, el agua salpicando en la palangana. Su nieto estaba despierto y, por lo que parecía, preparándose para salir. Cuando Javier apareció en la cocina, doña Carmen tuvo que hacer un esfuerzo para ocultar su sorpresa. Se había afeitado, su cabello estaba peinado y vestía la única camisa decente que poseía, aquella que guardaba para ocasiones especiales. Incluso sus ojos, normalmente enrojecidos por el alcohol y la falta de sueño, parecían más claros y alerta. «Buenos días, abuela», saludó, acercándose a la mesa. «¿Huele bien?» «Buenos días», respondió ella, colocando una taza de café frente a él. «¿A dónde irás hoy?» «Pensé en empezar por la hacienda El Álamo», respondió Javier, tomando una tortilla caliente. «Escuché que necesitan peones para la cosecha». Doña Carmen asintió, impresionada a pesar de su cautela. El Álamo era la hacienda rival de El Roble, donde Javier había trabajado brevemente antes de ser despedido. Era un lugar conocido por su disciplina, pero también por el trato justo a sus trabajadores. «Es un buen lugar», concedió. «El patrón, don Héctor, es estricto pero honrado. Valora el trabajo duro». Javier terminó su desayuno en silencio, su rostro revelando poco de sus pensamientos. Cuando se levantó para marcharse, parecía un hombre con un propósito, tan diferente del joven amargado y violento de los días anteriores que doña Carmen casi podía permitirse creer en su transformación. «Volveré por la tarde», anunció Javier, deteniéndose en la puerta. «Con buenas noticias, espero». Doña Carmen lo vio alejarse por el camino polvoriento, su figura recortada contra el sol naciente. Una parte de ella quería creer, quería aferrarse a esta nueva versión de su nieto como a un salvavidas. Pero otra parte, endurecida por meses de decepciones, le susurraba que no confiara, que se mantuviera alerta. A media mañana, mientras doña Carmen trabajaba en su huerto, Miguel Sánchez apareció por el camino, fiel a su promesa de visitar. Su rostro reflejaba preocupación, como si hubiera pasado la noche en vela pensando en ella. «Buenos días, doña Carmen», saludó al llegar a la cerca. «¿Cómo está? ¿Todo bien después de anoche?» «Buenos días, Miguel», respondió ella, incorporándose lentamente y sacudiéndose la tierra de las manos. «Estoy bien, gracias. Las cosas se calmaron después de que usted se fue». Miguel parecía poco convencido. Sus ojos recorrieron el patio, como buscando señales de violencia o destrucción. «¿Y su nieto?» «Salió temprano», informó doña Carmen, un atisbo de esperanza en su voz. «A buscar trabajo en la hacienda El Álamo. Parece diferente hoy, más como el Javier que recuerdo». Miguel asintió, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. «Espero que sea sincero en su cambio, por el bien de ambos. Pero, doña Carmen, debo decirle que estoy preocupado. Lo que vi anoche no era simplemente un joven frustrado. Había una rabia en él que me pareció peligrosa». Doña Carmen lo invitó a pasar al pequeño porche, donde solía sentarse en las tardes a disfrutar de la brisa. Allí, mientras compartían un vaso de agua fresca, ella le habló con más detalles sobre Javier, sobre el niño sensible y cariñoso que había sido, sobre cómo la muerte de su madre lo había afectado profundamente,
sobre sus sueños truncados en la ciudad. No justifico lo que hace, aclaró, su voz teñida de tristeza. Pero lo entiendo, y en algún lugar, bajo toda esa rabia y amargura, sigue estando mi nieto. Miguel escuchaba con atención, su rostro reflejando una empatía genuina. Era evidente que respetaba el amor incondicional de doña Carmen por su nieto, aunque no compartiera su optimismo respecto a la posibilidad de redención. He visto casos similares en otros pueblos, dijo finalmente. Jóvenes que regresan de la ciudad derrotados, cargando un resentimiento que descargan en quienes menos lo merecen. Algunos logran encontrar su camino de vuelta, reconstruir sus vidas. Otros se hunden cada vez más en su propia oscuridad. ¿Y cómo se distingue a unos de otros?, preguntó doña Carmen, una pregunta que llevaba semanas formándose en su corazón. Por sus acciones, no por sus palabras, respondió Miguel con sencillez. Las promesas son fáciles, es el esfuerzo constante, día tras día, lo que revela la verdadera intención de cambio. Conversaron durante un largo rato sobre los planes para las visitas de doña Carmen a la escuela, acordando que comenzaría la semana siguiente. Miguel le entregó un pequeño adelanto, insistiendo en que era lo justo por el valor de su conocimiento. Los niños están emocionados, le aseguró, sus ojos brillando con entusiasmo. Especialmente después de que les conté sobre el cuento del guardián del bosque que usted me mencionó ayer. Mientras Miguel se despedía, prometiendo volver al día siguiente para llevarla a conocer la escuela, doña Carmen sintió una calidez en su corazón que hacía tiempo no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo a lo que mirar con ilusión, un propósito más allá de la simple supervivencia diaria. El resto del día transcurrió con una tranquilidad inusual. Doña Carmen trabajó en su huerto, preparó una comida sencilla y reparó algunas prendas que había dejado de lado por falta de tiempo o energía. A medida que el sol comenzaba a descender, su mirada se dirigía cada vez más frecuentemente hacia el camino, esperando ver la figura de Javier regresando, esperando que sus palabras de la mañana no hubieran sido solo otra promesa vacía. Cuando las sombras empezaron a alargarse y no había señales de su nieto, doña Carmen sintió que la esperanza que había alimentado durante el día comenzaba a marchitarse. Tal vez había sido ingenua al creer que un cambio tan drástico podía ocurrir de la noche a la mañana. Tal vez había visto lo que quería ver esa mañana, no lo que realmente estaba allí. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse y entrar a la casa, una figura apareció en el recodo del camino. Javier caminaba con paso firme, su postura erguida, tan diferente de su habitual andar desganado. Y lo que más sorprendió a doña Carmen fue que venía solo, sin la compañía de los jóvenes ociosos con los que solía beber. Doña Carmen contuvo la respiración mientras Javier se acercaba. A medida que la distancia entre ellos se reducía, pudo notar algo diferente en su rostro, una expresión serena que hacía mucho tiempo no veía en él. Su nieto llegó hasta el pequeño porche donde ella esperaba y, para su sorpresa, esbozó una sonrisa tímida. «Lo conseguí, abuela», anunció, extendiendo un papel doblado. «Me dieron trabajo en el Álamo. Empiezo mañana al amanecer». Doña Carmen tomó el papel con manos temblorosas. Era un contrato de trabajo simple pero oficial, con el sello de la Hacienda El Álamo y la firma de don Héctor al pie. Sus ojos se humedecieron al leer los términos. Un salario justo, horario definido, incluso la posibilidad de un puesto permanente después del periodo de prueba. «Esto es maravilloso, hijo», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Estoy orgullosa de ti». Javier se sentó junto a ella en el porche, su cuerpo reflejando el cansancio de un día completo de gestiones. «No fue fácil», confesó. «Don Héctor había escuchado sobre mis problemas en el roble.
Tuve que prometerle que esos días quedaron atrás. ¿Y lo están?, preguntó doña Carmen mirándolo directamente a los ojos, buscando la verdad en ellos. Javier sostuvo su mirada por un momento, algo que raramente hacía desde su regreso. «Quiero que lo estén», respondió con una honestidad que la sorprendió. «Estoy cansado, abuela, cansado de sentirme así, de ser esta persona que ni yo mismo soporto». Había una vulnerabilidad en su voz que doña Carmen no había escuchado en años, no desde que era un adolescente lidiando con la pérdida de su madre. Por primera vez en mucho tiempo vio al verdadero Javier, no al joven amargado en que se había convertido, sino al niño sensible que había criado. «El camino de vuelta no será fácil», dijo ella con suavidad, «pero no tienes que recorrerlo solo, estoy aquí». Javier asintió, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. «Don Héctor me dio un adelanto», dijo, sacando de su bolsillo algunos billetes. «No es mucho, pero quiero que lo tomes, para compensar, bueno, todo». Doña Carmen miró el dinero con sorpresa. Era un gesto pequeño en comparación con todo lo que Javier había tomado de ella, pero simbólicamente representaba mucho más. «Guárdalo», respondió, cerrando la mano de su nieto sobre los billetes. «Comienza a ahorrar para tu futuro. Lo único que necesito de ti es ver que te esfuerzas por cambiar». Esa noche cenaron juntos en una atmósfera que, si bien no era completamente cómoda, estaba desprovista de la tensión habitual. Javier incluso le contó sobre la hacienda, sobre el trabajo que realizaría en los campos de maíz, sobre el capataz que le había dado una oportunidad a pesar de conocer su reputación. «Tendré que levantarme muy temprano», comentó mientras ayudaba a su abuela a lavar los platos, otro pequeño gesto que no pasó desapercibido para ella. «El camión de los trabajadores pasa por el pueblo a las 5. Te prepararé algo para que lleves», ofreció doña Carmen. «Los días en el campo son largos, necesitarás fuerzas». Por primera vez en meses, doña Carmen se fue a dormir con una sensación de paz en su corazón. No se hacía ilusiones, sabía que el camino hacia la recuperación de Javier sería largo y probablemente lleno de tropiezos. Pero por esta noche se permitió el lujo de la esperanza. A la mañana siguiente, antes del amanecer, doña Carmen ya estaba en la cocina preparando café y empacando un almuerzo para Javier. Para su sorpresa, su nieto apareció puntualmente, vestido con ropa de trabajo limpia y con una expresión que, aunque soñolienta, reflejaba determinación. «Gracias, abuela», dijo, aceptando la bolsa con el almuerzo y una taza de café caliente. «Nos vemos en la tarde». Doña Carmen lo vio partir en la penumbra del amanecer, su figura mezclándose con las de otros trabajadores que se dirigían al punto de encuentro donde el camión de la hacienda los recogería. Por un momento, recordó a su difunto esposo, Ramón, que durante décadas había recorrido ese mismo camino cada mañana, con la misma dignidad del trabajo honrado. El día transcurrió con una tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. Sin la sombra del miedo acechando cada rincón de la casa, doña Carmen se movía con una ligereza renovada. Trabajó en su huerto, visitó el mercado para comprar algunos víveres con el dinero que Miguel le había adelantado, y hasta se permitió el pequeño lujo de tomar café con doña Luisa, la panadera, algo que había evitado en los últimos meses por temor a las preguntas sobre Javier. A media tarde, mientras regresaba del mercado, se encontró con Miguel, que venía a buscarla como habían acordado para mostrarle la escuela. «Veo que hoy tiene mejor semblante», comentó el maestro, ofreciéndose a cargar su canasta de compras. «¿Buenas noticias?» «Javier consiguió trabajo en el Álamo», respondió ella, permitiendo que una sonrisa iluminara su rostro arrugado. «Salió temprano esta mañana y parece realmente decidido a cambiar». Miguel asintió.
su expresión reflejando una mezcla de sorpresa y cauteloso optimismo. Me alegro mucho, doña Carmen. Espero de corazón que sea sincero en su intento. La escuela resultó ser un edificio modesto pero bien cuidado en el centro del pueblo. Consistía en 2 aulas amplias, un pequeño despacho para el maestro y un patio donde los niños jugaban durante los recreos. Miguel la guió por las instalaciones con evidente orgullo, presentándola a la otra maestra, una joven recién llegada que se encargaba de los niños más pequeños. «Y aquí es donde realizaremos nuestro taller de cuentos», dijo Miguel, mostrándole un rincón del aula mayor que había sido arreglado con alfombras coloridas y cojines para que los niños pudieran sentarse cómodamente. Pensé que un ambiente más informal ayudaría a crear la atmósfera adecuada para la narración oral. Doña Carmen se emocionó al ver el cuidado con el que Miguel había preparado todo. Hacía mucho tiempo que nadie valoraba tanto lo que ella podía ofrecer. «Es perfecto», dijo, imaginando ya a los niños sentados en círculo, escuchando con ojos grandes las historias que su propia abuela le había contado cuando era pequeña. «Gracias por esta oportunidad, Miguel». «Soy yo quien debe agradecerle», respondió él con sinceridad. «Estos cuentos son un tesoro cultural que no podemos permitirnos perder». Regresaron juntos por el camino que conducía a la casa de doña Carmen, conversando animadamente sobre los temas que abordarían en las primeras sesiones. Miguel sugirió comenzar con los cuentos de la naturaleza, aquellos que explicaban fenómenos como el cambio de estaciones o el comportamiento de los animales. «Los niños están muy desconectados de la tierra estos días», explicó. «Incluso aquí, en un pueblo rural, muchos no entienden los ciclos naturales como lo hacían sus abuelos». Doña Carmen asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Ella misma había notado cómo las nuevas generaciones perdían gradualmente esa conexión íntima con la naturaleza que había sido fundamental para sus antepasados. Al llegar a su casa, doña Carmen invitó a Miguel a tomar un café, una invitación que él aceptó con evidente placer. Mientras ella preparaba la bebida, Miguel se quedó en el pequeño porche, observando el huerto bien cuidado que se extendía detrás de la casa. «Tiene usted buena mano para las plantas», comentó cuando ella regresó con 2 tazas humeantes. «Este huerto produce más que muchos del doble de tamaño». «El secreto está en conocer la tierra», respondió doña Carmen, sentándose junto a él. «Cada pedazo de tierra tiene su propio carácter, sus propias necesidades. No se puede tratar a todas por igual». «Como a las personas», observó Miguel con una sonrisa. «Exactamente», asintió ella. «Cada uno necesita su propio cuidado, su propio tiempo para florecer». La conversación fluyó con naturalidad, tocando temas que iban desde técnicas de cultivo hasta filosofías de vida. Doña Carmen se sorprendió a sí misma riendo abiertamente en varias ocasiones, un sonido que hacía tiempo no escuchaba en su propia voz. Estaban tan absortos en su charla que no notaron la figura que se aproximaba por el camino hasta que estuvo casi frente a ellos. Javier regresaba del trabajo, su ropa manchada de tierra y sudor, su rostro mostrando el cansancio de una jornada de trabajo físico intenso. Se detuvo al ver a Miguel sentado junto a su abuela, una expresión de sorpresa y recelo cruzando su rostro. Por un momento, doña Carmen temió que la frágil paz de los últimos días se rompería, que el viejo Javier, resentido y agresivo, reaparecería. «Buenas tardes», saludó Javier, después de un breve silencio, su voz cauta pero no hostil. «Buenas tardes, Javier», respondió Miguel con tranquilidad. «Tu abuela me contaba sobre tu nuevo trabajo. Felicidades». Javier miró alternativamente a su abuela y al maestro, como evaluando la situación. Finalmente asintió. «Gracias, es un comienzo».
Un buen comienzo, afirmó doña Carmen, el alivio evidente en su voz. ¿Cómo fue tu primer día? Duro, admitió Javier, pasándose una mano por el cabello sudoroso. Pero justo. El capataz es estricto, pero trata bien a quienes trabajan bien. Miguel se puso de pie, consciente de que su presencia podría incomodar a Javier después de un largo día de trabajo. Debería irme, dijo, dejando su taza vacía sobre la pequeña mesa del porche. Tengo algunos planes de clase que preparar para mañana. Gracias por venir, dijo doña Carmen acompañándolo hasta la cerca. Y por todo lo demás. No tiene que agradecerme nada, respondió Miguel con una sonrisa cálida. La espero el lunes para nuestra primera sesión con los niños. Después de que el maestro se marchara, doña Carmen volvió al porche donde Javier seguía de pie, observándola con una expresión que ella no podía descifrar completamente. Parece que te llevas muy bien con el maestro, comentó Javier, un ligero tono de recelo en su voz. Miguel es un buen hombre, respondió doña Carmen con sencillez. Se preocupa por el pueblo, por mantener vivas nuestras tradiciones. Javier asintió lentamente, como procesando esta información. Luego, para sorpresa de doña Carmen, esbozó una pequeña sonrisa. Me alegro de que tengas un amigo, abuela. Mereces estar rodeada de gente que te valore. Las palabras, dichas con una sinceridad inusual, conmovieron a doña Carmen hasta el punto de dejarla momentáneamente sin habla. Era como si por primera vez en mucho tiempo, Javier realmente la viera, no como una carga o un medio para satisfacer sus necesidades, sino como una persona con derecho a su propia felicidad. Hay agua caliente si quieres bañarte, dijo ella finalmente, recuperando la compostura. Y la cena estará lista pronto. Javier agradeció con un gesto y entró a la casa, dejando a doña Carmen en el porche, contemplando el atardecer con un sentimiento de cautelosa esperanza en su corazón. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que, aunque exigente, parecía traer una nueva estabilidad a la pequeña casa. Javier salía cada mañana antes del amanecer para ir a la hacienda. Regresaba al atardecer visiblemente cansado, pero sin el aura de amargura que lo había caracterizado durante meses. Los fines de semana, cuando no trabajaba, incluso se ofreció a ayudar en el huerto, reparando la cerca que llevaba meses medio caída y preparando nuevos surcos para la siembra. El lunes llegó, trayendo consigo el primer día de doña Carmen como narradora en la escuela. Se vistió con especial cuidado, poniéndose su mejor vestido, aquel que guardaba para las fiestas del pueblo, y un pañuelo colorido sobre su cabello plateado. Cuando Miguel pasó a buscarla, la encontró en el porche, visiblemente nerviosa pero también emocionada. «Está usted radiante», la elogió, ofreciéndole su brazo para caminar juntos hacia la escuela. Los niños van a adorarla. Y así fue. La primera sesión de cuentos fue un éxito rotundo. Los niños, inicialmente curiosos y un poco escépticos, pronto quedaron cautivados por la voz de doña Carmen, por la manera en que sus palabras pintaban imágenes vívidas de espíritus del bosque, animales parlantes y lecciones ancestrales sobre el respeto a la naturaleza. Cuando terminó de contar la historia del coyote que robó el fuego para los humanos, los pequeños aplaudieron con entusiasmo, pidiendo inmediatamente otra historia. «Lo siento, pequeños», intervino Miguel con una sonrisa. «Doña Carmen volverá el jueves para contarles más cuentos. Ahora tenemos que continuar con nuestras lecciones de matemáticas». El coro de quejas que siguió a este anuncio hizo reír a doña Carmen, llenando su corazón de una alegría que hacía tiempo no sentía. Mientras regresaba a casa, acompañada nuevamente por Miguel, no podía dejar de sonreír. Lo hizo maravillosamente, la felicitó el maestro. Nunca había visto a los niños tan atentos. Tienen hambre de estas historias.
de esta conexión con sus raíces. Doña Carmen asintió, comprendiendo perfectamente. Somos como árboles, Miguel. Sin raíces fuertes, cualquier viento nos derriba. Estas historias son las raíces que conectan a los niños con quienes vinieron antes, con la tierra que les da sustento. Exactamente, concordó Miguel, mirándola con admiración. Es por eso que su trabajo es tan importante. Al llegar a casa, doña Carmen se sintió llena de una energía renovada. Trabajó en su huerto durante horas, preparando la tierra para nuevas siembras, canturreando viejas melodías que su madre le había enseñado. Se sentía útil, valorada, viva de una manera que había olvidado que era posible. Cuando Javier regresó del trabajo, la encontró en el huerto, con su canasta de mimbre casi llena de verduras frescas. Se detuvo un momento a observarla, notando el cambio en su postura, en la manera en que se movía con más energía y confianza. «Te ves feliz, abuela», comentó acercándose. «¿Cómo fue tu primer día como cuentacuentos?» Doña Carmen le contó sobre la experiencia, sobre los niños y sus reacciones, sobre cómo Miguel había adaptado un rincón del aula especialmente para las sesiones de cuentos. Mientras hablaba, su rostro se iluminaba de una manera que Javier no había visto en mucho tiempo. «Me alegro por ti», dijo sinceramente. «Parece que has encontrado algo que realmente te apasiona». «Siempre me ha apasionado», corrigió ella suavemente. «Solo que había olvidado cuánto». Javier asintió, un destello de comprensión en sus ojos. «Creo que entiendo lo que quieres decir. Yo también estoy redescubriendo cosas estos días». «¿Cómo qué?», preguntó doña Carmen, genuinamente interesada. «Como el sentimiento de haber hecho un buen trabajo», respondió él mirando sus manos callosas. «De merecer el descanso al final del día, no porque has bebido hasta olvidar, sino porque has dado lo mejor de ti». Doña Carmen sintió que sus ojos se humedecían. Este era el Javier que recordaba, el niño reflexivo que veía el mundo con ojos sabios más allá de su edad, antes de que la amargura y el resentimiento lo endurecieran. «Es un buen sentimiento, ¿verdad?», dijo, tomando una de sus manos entre las suyas. «Lo es», confirmó él, «diferente pero bueno». Durante la cena, Javier le contó sobre su día en la hacienda, sobre cómo el capataz le había asignado más responsabilidad al ver que trabajaba bien, sobre sus compañeros que, aunque inicialmente recelosos por su reputación, comenzaban a aceptarlo. Don Héctor, el dueño, pasó hoy por los campos, mencionó mientras compartían un postre sencillo de frutas. Se detuvo a hablar conmigo, preguntó cómo me iba. Dijo que había escuchado buenos reportes sobre mi trabajo. «Eso es maravilloso, hijo», dijo doña Carmen, genuinamente orgullosa. «Don Héctor no suele hablar directamente con los trabajadores nuevos. Debe haber visto algo especial en ti». Javier se encogió de hombros, pero era evidente que el reconocimiento le había afectado positivamente. «No sé si fue algo especial. Creo que simplemente estoy haciendo lo que debería haber hecho desde el principio, trabajar honradamente, sin excusas». Después de cenar, mientras doña Carmen lavaba los platos, Javier sacó de su bolsillo un pequeño sobre y lo colocó sobre la mesa. «Mi primer pago», anunció con una mezcla de orgullo y timidez. «Quiero que tomes la mitad para los gastos de la casa». Doña Carmen miró el sobre con sorpresa. Era un gesto que simbolizaba mucho más que una simple contribución económica. Representaba responsabilidad, consideración, respeto. «Gracias, Javier», dijo, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Esto significa mucho para mí». «Es lo justo», respondió él simplemente. «Y abuela, hay algo más que quiero decirte». Doña Carmen se secó las manos y se sentó frente a él, notando la seriedad repentina en su voz.
Sé que no he sido bueno contigo estos meses, comenzó Javier, las palabras saliendo con dificultad como si cada una tuviera que luchar para abrirse paso. Te he tratado de una manera que me avergüenza recordar. No tengo excusas, solo lo siento. Realmente lo siento. Las lágrimas que doña Carmen había estado conteniendo finalmente se desbordaron, corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de una esperanza que había creído perdida para siempre. Te perdono, hijo, dijo con voz suave pero firme. Lo que importa ahora es el camino que estás eligiendo, no el que has dejado atrás. Javier asintió, sus propios ojos brillantes por lágrimas contenidas. Durante un momento, ninguno habló, dejando que el silencio, por primera vez cómodo y compartido, comunicara lo que las palabras no podían expresar completamente. Esa noche, después de que Javier se retirara a su habitación, doña Carmen permaneció despierta en su cama repasando los acontecimientos de las últimas semanas. El cambio en su nieto, aunque alentador, era reciente y frágil. Sabía que el camino hacia la verdadera recuperación sería largo y probablemente marcado por retrocesos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que ese camino era posible, que había una luz al final del túnel oscuro en el que ambos habían estado atrapados. Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual pero constante en la vida de doña Carmen y Javier. La pequeña casa de adobe, antes llena de tensión y miedo, se convertía poco a poco en un verdadero hogar donde las risas comenzaban a ser más frecuentes que los gritos. Las sesiones de cuentos en la escuela se habían convertido en el momento más esperado de la semana para los niños, quienes recibían a doña Carmen con entusiasmo y la despedían con peticiones de solo una historia más. Miguel había notado con satisfacción cómo la anciana florecía en su nuevo papel. Su postura era más erguida, su voz más firme, y en sus ojos brillaba una chispa de vida que había estado ausente durante demasiado tiempo. No era solo el reconocimiento lo que la transformaba, pensaba el maestro, sino el sentimiento de propósito, de estar contribuyendo a algo más grande que ella misma. Por su parte, Javier se había establecido en su trabajo en la hacienda El Álamo. Su dedicación y habilidad natural para el trabajo agrícola no habían pasado desapercibidas para don Héctor, quien le había ofrecido un puesto de mayor responsabilidad supervisando a un pequeño grupo de trabajadores en una sección de los campos. El aumento de salario que acompañaba al ascenso había permitido a Javier no solo contribuir más a los gastos de la casa, sino también empezar a ahorrar para sus propios proyectos. Sin embargo, no todo era perfecto. Doña Carmen, con la sabiduría que dan los años, sabía que las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana. A veces, cuando Javier regresaba particularmente cansado del trabajo, podía ver destellos del antiguo resentimiento en sus ojos, una tensión en su mandíbula que le recordaba que la batalla contra sus demonios internos estaba lejos de terminar. Una tarde de jueves, después de su sesión en la escuela, doña Carmen caminaba de regreso a casa con su canasta llena de pequeños regalos que los niños le habían dado, dibujos coloridos inspirados en sus cuentos, una piedra especialmente brillante que un pequeño había encontrado pensando en ella, incluso un collar de flores trenzado por las niñas. Su corazón se sentía ligero mientras recorría el camino polvoriento, saludando a los vecinos que ahora la miraban con un nuevo respeto. Al pasar frente a la cantina El Descanso del Arriero, escuchó una voz familiar que la hizo detenerse en seco. Era Ernesto Méndez, uno de los antiguos compañeros de bebida de Javier, un hombre conocido en el pueblo por su mal carácter y su tendencia a buscar problemas. «Miren quién viene ahí», exclamó Ernesto,
saliendo a su encuentro con paso tambaleante. La famosa cuentacuentos del pueblo. Ahora resulta que las viejas inútiles son maestras. Doña Carmen intentó ignorarlo y seguir su camino, pero Ernesto se interpuso, bloqueándole el paso. Su aliento apestaba a alcohol y sus ojos enrojecidos reflejaban una rabia que parecía dirigida a todo y a nada en particular. ¿Sabes qué le pasó a tu nieto?, continuó, su voz elevándose. Se volvió un lamebotas de los ricos. Ya ni siquiera saluda a sus viejos amigos. Se cree muy importante ahora que trabaja para don Héctor. Por favor, déjame pasar, pidió doña Carmen con firmeza, apretando su canasta contra el pecho. No quiero problemas. ¿Problemas?, se burló Ernesto, acercándose tanto que ella pudo ver las venas rojas en sus ojos. Los problemas los tiene tu nieto, que nos abandonó, que se olvidó de quienes estuvieron ahí cuando nadie más lo estaba. Javier está construyendo una nueva vida, respondió doña Carmen, encontrando una valentía que no sabía que poseía. Y tú también podrías hacerlo si dejaras la bebida y buscaras trabajo honrado. El rostro de Ernesto se contorsionó de furia. «No te atrevas a sermonearme, vieja», gritó, su voz resonando en la calle y atrayendo la atención de los transeúntes. «¿Quién te crees que eres? Solo eres una campesina pobre que ahora se da aires de importancia». Doña Carmen sintió que su corazón se aceleraba de miedo, pero se mantuvo firme. Este hombre, en muchos sentidos, representaba todo lo que Javier había estado a punto de convertirse, todo lo que ella había temido durante tantos meses. «Soy una mujer que ha trabajado toda su vida con honradez», respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma, «que ha criado a sus hijos y a su nieto con amor, que ha cultivado la tierra con respeto y que ahora comparte historias que llevan la sabiduría de generaciones. Eso es lo que soy, Ernesto Méndez. ¿Y tú? ¿Qué eres tú más que un hombre que desperdicia su vida en el fondo de una botella?» Las palabras salieron de su boca con tal fuerza y verdad que Ernesto retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro, rojo de ira hacía un momento, palideció visiblemente. Abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió de ella. Por primera vez en lo que probablemente eran años, Ernesto Méndez se había quedado sin palabras. Los espectadores, que se habían detenido esperando ver a la anciana humillada, estallaron en murmullos de asombro. Doña Carmen, sin embargo, no se quedó a disfrutar de su victoria. Con la misma dignidad que había mantenido durante la confrontación, reanudó su camino, dejando a Ernesto inmóvil en medio de la calle. No fue hasta que llegó a la seguridad de su casa que las manos de doña Carmen comenzaron a temblar, una reacción tardía al miedo y la adrenalina. Se sentó en el porche, respirando profundamente para calmarse. ¿De dónde había sacado el valor para enfrentarse así a Ernesto? Ella, que durante meses había soportado en silencio los abusos de su propio nieto, acababa de plantar cara a uno de los matones del pueblo sin titubear. La respuesta llegó a ella con claridad. Había encontrado su voz. A través de sus historias, de la valoración de Miguel y los niños, del respeto recuperado de su nieto, doña Carmen había redescubierto su propio valor, su dignidad inherente, que ninguna circunstancia podía arrebatarle. Estaba aún reflexionando sobre esto cuando vio a Javier aproximándose por el camino, de regreso del trabajo. A medida que se acercaba, doña Carmen notó que algo andaba mal. Su paso era rígido, su expresión sombría, y sus manos estaban apretadas en puños a los lados de su cuerpo. «¿Qué te pasó?», preguntó ella en cuanto estuvo lo suficientemente cerca para oírla, su instinto maternal inmediatamente alerta. «¿Hubo algún problema en el trabajo?».
Javier subió los escalones del porche con movimientos controlados, como si estuviera conteniendo una explosión interna. Me encontré con Matías en el camino, dijo, su voz tensa. Me contó lo que pasó con Ernesto, cómo te gritó en plena calle. Doña Carmen suspiró. Las noticias volaban en un pueblo pequeño como San Isidro. No fue nada grave. Intentó restarle importancia. Ernesto había bebido demasiado, como siempre. Dijo algunas tonterías, eso es todo. Te insultó, insistió Javier, la rabia apenas contenida en su voz. Te humilló frente a todo el pueblo. Nadie puede humillarme sin mi permiso, respondió doña Carmen con una serenidad que sorprendió a su nieto. Y yo no se lo di. De hecho, creo que fui yo quien lo dejó sin palabras al final. Javier la miró con una mezcla de asombro y orgullo. Matías dijo algo así, que le respondiste de una manera que dejó a Ernesto mudo como una piedra. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de doña Carmen. Digamos que le di una lección sobre el valor del trabajo honrado y la dignidad. Por un momento, Javier pareció relajarse, pero pronto la tensión volvió a su rostro. Aún así, no puedo dejar que esto quede así. Ernesto necesita aprender que no puede tratar así a mi abuela. ¿Y cómo piensas enseñarle eso?, preguntó doña Carmen, súbitamente preocupada. ¿Golpeándolo? ¿Bajando a su nivel? Eso no resolvería nada, hijo. Solo traería más problemas. ¿Entonces debo quedarme de brazos cruzados?, protestó Javier, la frustración evidente en su voz. ¿Dejar que todos piensen que pueden faltarte al respeto sin consecuencias? Doña Carmen se levantó y tomó las manos de su nieto entre las suyas, notando los callos recién formados por el trabajo duro, tan diferentes de la piel suave del joven que había regresado de la ciudad meses atrás. La mejor respuesta, la única que realmente importa, es la que ya estás dando, dijo con suavidad. Cada día que te levantas al amanecer para ir a trabajar, cada peso que traes a esta casa con orgullo, cada vez que eliges la responsabilidad sobre la autocompasión, estás respondiendo a los Ernestos de este mundo de la única manera que cuenta. Javier la miró a los ojos, buscando en ellos la sabiduría que siempre había estado allí, aunque él hubiera estado demasiado ciego para verla durante tanto tiempo. Además, añadió doña Carmen con una pequeña sonrisa, creo que ya le di suficiente lección por hoy. Si hubieras visto su cara cuando le dije que era solo un hombre desperdiciando su vida en el fondo de una botella. A pesar de la inquietud de Javier, el incidente con Ernesto no pasó a mayores. De hecho, tuvo un efecto inesperado en el pueblo. La historia de cómo la humilde doña Carmen había puesto en su lugar al bravucón local con nada más que palabras sabias se extendió como fuego en paja seca. De repente la anciana no era solo la cuentacuentos de la escuela, sino un símbolo de dignidad y valentía para muchos en San Isidro. No deja de sorprenderme, abuela, comentó Javier una tarde de domingo mientras ambos trabajaban en el huerto. Él cavando nuevos surcos para la siembra, ella plantando semillas con la precisión que dan décadas de experiencia. Ayer en la tienda de don Felipe, todos hablaban de ti. Hasta don Héctor me preguntó si eras mi abuela. Dijo que le gustaría escuchar tus historias algún día. Doña Carmen sonrió, sus mejillas arrugadas tiñéndose de un ligero rubor. La gente exagera. Solo dije lo que sentía en ese momento. Eso es lo que lo hace especial, respondió Javier, deteniendo su labor para mirarla. No fueron palabras ensayadas o rebuscadas, fue la verdad, pura y simple. Doña Carmen asintió, comprendiendo lo que su nieto quería decir. Durante toda su vida había observado cómo las personas complicaban lo sencillo, cómo se perdían en laberintos de mentiras y autoengaños. Quizás ese era el verdadero valor de la vejez, la capacidad de ver a través de las complicaciones artificiales y llegar al corazón de las cosas.
La relación entre doña Carmen y Miguel también había evolucionado durante esas semanas. Lo que comenzó como una colaboración profesional se había transformado gradualmente en una amistad profunda. El maestro visitaba regularmente la pequeña casa, a veces para discutir los temas de las próximas sesiones de cuentos, otras simplemente para compartir una taza de café y conversación. Javier, inicialmente receloso de esta amistad, había llegado a apreciar la presencia del maestro, especialmente al ver la alegría que traía a su abuela. Una tarde, Miguel llegó con una noticia que llenó de emoción a doña Carmen. La escuela de San Miguel en el pueblo vecino ha escuchado sobre nuestro programa de cuentos tradicionales, anunció mientras compartían una merienda en el porche. Su director me llamó esta mañana. Quieren invitarnos a realizar una sesión especial allí la próxima semana. ¿A mí también?, preguntó doña Carmen, genuinamente sorprendida. Especialmente a usted, confirmó Miguel con una sonrisa. Su reputación se ha extendido más allá de San Isidro. Están muy interesados en conocer a la guardiana de nuestras historias ancestrales. La idea de viajar a otro pueblo, de compartir sus cuentos con niños que nunca había visto, provocó en doña Carmen una mezcla de emoción y nerviosismo. Hacía años que no salía de San Isidro, y la perspectiva era a la vez estimulante y aterradora. No sé, Miguel, dudó. ¿Y si no les gustan mis historias? Los niños de San Miguel no me conocen, no tienen esa relación que he construido con los de aquí. Justamente por eso es importante que vaya, insistió el maestro, para que esos niños también puedan conocerla, para que las historias se extiendan. Además, añadió con un guiño, necesito a mi mejor narradora conmigo, yo solo no podría hacerlo. Finalmente, doña Carmen aceptó, y los preparativos para el viaje comenzaron. Javier, al enterarse, se mostró inmediatamente protector. Iré con ustedes, declaró con firmeza durante la cena. No puedo dejar que vaya sola a un pueblo extraño. No estará sola, estará conmigo, señaló Miguel, que se había quedado a cenar esa noche. Aún así, insistió Javier, San Miguel está a más de 2 horas en autobús. Es un viaje largo y agotador. Quiero estar allí para asegurarme de que mi abuela esté bien. Doña Carmen observaba el intercambio con una mezcla de ternura y diversión. El contraste entre este Javier preocupado por su bienestar y aquel que meses atrás la intimidaba y menospreciaba era tan marcado que a veces le costaba creer que fueran la misma persona. Pero, hijo, intervino con suavidad, ¿qué hay de tu trabajo? No puedes simplemente faltar. Hablaré con don Héctor, respondió Javier, determinado. Le explicaré la situación. Ha sido comprensivo hasta ahora. Seguro entenderá que necesito acompañar a mi abuela en este viaje importante. La solicitud de Javier fue aprobada y así, cuando llegó el día señalado, los 3 partieron juntos hacia San Miguel. El viaje en autobús fue largo pero agradable, con paisajes de campos verdes y montañas azules en la distancia. Doña Carmen, sentada junto a la ventana, observaba maravillada cómo el mundo parecía abrirse ante sus ojos, recordándole que la vida, incluso a su edad, podía ofrecer nuevas experiencias y horizontes. La escuela de San Miguel resultó ser más grande y moderna que la de San Isidro, pero la calidez con que fueron recibidos disipó cualquier nerviosismo que doña Carmen pudiera sentir. El director, un hombre jovial de mediana edad, les dio la bienvenida personalmente, expresando su entusiasmo por el programa. Los niños están muy emocionados, les dijo mientras los guiaba hacia el aula donde se realizaría la sesión. Desde que anunciamos su visita, no han hablado de otra cosa. Efectivamente, al entrar en el aula fueron recibidos por decenas de rostros expectantes, ojos brillantes de curiosidad y anticipación. Javier, de pie en un rincón del salón, observaba con una mezcla de orgullo y asombro cómo su abuela,
tras una breve y tímida introducción, se transformaba ante sus ojos. Su voz, inicialmente suave, ganaba fuerza y seguridad a medida que se sumergía en la primera historia, una leyenda sobre cómo la luna y el sol acordaron compartir el cielo. Los niños escuchaban embelesados, sus expresiones cambiando del asombro a la risa, de la tensión al alivio, siguiendo el ritmo de la narración. Incluso los maestros, que habían empezado observando desde el fondo del aula, se fueron acercando poco a poco, atraídos por la magia de las palabras de doña Carmen. Para Javier, fue como ver a su abuela por primera vez. No a la mujer sumisa y temerosa que había soportado sus abusos, ni siquiera a la narradora respetada que se había ganado un lugar en la escuela de San Isidro, sino a una verdadera guardiana de la sabiduría, una mujer cuya dignidad innata brillaba con luz propia, iluminando a todos a su alrededor. Un nudo se formó en su garganta mientras recordaba todas las veces que la había menospreciado, que había gritado a esta mujer extraordinaria, que había despreciado sus historias como tonterías de viejos. La vergüenza de esos recuerdos se mezclaba con un profundo agradecimiento por la segunda oportunidad que ella le había dado, por la paciencia y el amor que nunca había dejado de ofrecerle, incluso en sus momentos más oscuros. Cuando la sesión terminó, tras varias historias y una ronda de preguntas entusiastas de los niños, doña Carmen fue recibida con un aplauso ensordecedor. El director se acercó a felicitarla, expresando su deseo de que regresara pronto. «Ha sido un honor escucharla», le dijo, estrechando sus manos con sincera admiración. «Estas historias, estas tradiciones, son un tesoro que debemos preservar. Gracias por compartirlas con nosotros». Mientras se preparaban para regresar a San Isidro, con el sol comenzando a descender en el horizonte, Javier notó que su abuela parecía inusualmente pensativa. «¿Estás cansada?», preguntó preocupado. «Fue un día largo». «No es cansancio», respondió doña Carmen, su mirada fija en la distancia. «Es más bien una realización». «¿Qué tipo de realización?», inquirió Miguel, uniéndose a la conversación. Doña Carmen guardó silencio por un momento, como buscando las palabras precisas para expresar lo que sentía. «Durante muchos años», comenzó finalmente, «creí que mi vida se había reducido a sobrevivir día a día, a mantener mi pequeña casa y mi huerto, a esperar la visita ocasional de mis hijos o a recordar tiempos mejores. Pensé que a mi edad ya no quedaba nada nuevo por descubrir, nada significativo por ofrecer». Hizo una pausa, una sonrisa serena iluminando su rostro. «Pero hoy, viendo a esos niños, escuchando sus preguntas, sintiendo su conexión con historias que temí que se perderían conmigo, hoy entendí que la vida nunca deja de ofrecernos propósito, si estamos dispuestos a aceptarlo». Javier y Miguel intercambiaron una mirada, conmovidos por la profunda sabiduría en las palabras de la anciana. «Tienes mucho que ofrecer, abuela», dijo Javier, su voz cargada de emoción. «Siempre lo has tenido. Fui yo quien estuvo demasiado ciego para verlo. Todos lo estuvimos», añadió Miguel con suavidad. «A veces, las riquezas más valiosas están justo frente a nuestros ojos, pero necesitamos aprender a mirar de manera diferente para apreciarlas». El viaje de regreso a San Isidro fue tranquilo, los tres sumidos en sus propios pensamientos. Doña Carmen, mirando por la ventana el paisaje que se oscurecía gradualmente, sentía una profunda gratitud por los giros inesperados que había tomado su vida, de la desesperación al propósito, del miedo a la confianza, de la soledad a la comunidad. El camino no había sido fácil, pero cada paso, incluso los más dolorosos, la había llevado a este momento. El regreso a San Isidro marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de doña Carmen. La visita a San Miguel había despertado un interés renovado en sus historias,
no solo en su propio pueblo, sino en las comunidades cercanas. En las semanas siguientes llegaron invitaciones de otras escuelas, de centros culturales, incluso de la biblioteca municipal de la ciudad más cercana. Miguel, entusiasmado con este reconocimiento tardío pero merecido, se convirtió en un improvisado representante, ayudándola a organizar su tiempo y asegurándose de que no se agotara. El huerto, que durante décadas había sido la principal fuente de sustento de doña Carmen, ahora compartía su tiempo y atención con esta nueva vocación. Javier, consciente de que su abuela no podía mantener ambas responsabilidades sin ayuda, comenzó a dedicar sus días libres a trabajar la tierra, aplicando conocimientos que había adquirido en la hacienda El Álamo. Para sorpresa de ambos, descubrió que disfrutaba genuinamente de esta labor, del contacto con la tierra, de la satisfacción de ver crecer lo que sus manos habían plantado. «Nunca pensé que me gustaría tanto esto», confesó una tarde mientras cosechaban juntos tomates especialmente grandes y rojos. En la ciudad todo era ruido, prisa, competencia constante. Aquí hay una paz que no supe valorar antes. «La tierra nos enseña paciencia», respondió doña Carmen, colocando cuidadosamente los tomates en su canasta. «Nos muestra que todo tiene su tiempo, que no podemos apresurar ciertos procesos. Una lección que muchos tardan toda una vida en aprender». Javier asintió pensativo. «Como yo», dijo después de un momento, «quería todo rápido, sin esfuerzo, y cuando las cosas no salían como esperaba, culpaba a todos menos a mí mismo». «Eras joven», lo disculpó doña Carmen con una sonrisa comprensiva, «y los jóvenes son impacientes por naturaleza». «No era solo juventud, abuela», insistió Javier, necesitando expresar lo que había estado reflexionando durante semanas. «Era arrogancia, era cobardía disfrazada de orgullo, era incapaz de enfrentar mis propios fracasos, así que los proyectaba en los demás, especialmente en ti». Doña Carmen dejó su labor por un momento, observando a su nieto con ojos que reflejaban un amor incondicional. «¿Sabes qué es lo más valioso que has hecho, Javier? No es conseguir trabajo, ni ayudarme con el huerto, ni siquiera dejar la bebida. Es esta honestidad contigo mismo. Reconocer nuestros errores es el primer paso para no repetirlos». La conversación fue interrumpida por la llegada de Miguel, quien traía noticias emocionantes. La radio comunitaria de la región quería entrevistar a doña Carmen para un programa especial sobre tradiciones orales. Sería transmitido no solo en San Isidro, sino en toda la región. «Es una oportunidad única», explicó Miguel con entusiasmo. «Podrá compartir sus historias con miles de personas, no solo con unos pocos niños a la vez». La idea de hablar en la radio aterrorizaba y emocionaba a doña Carmen a partes iguales. «No sé, Miguel», dudó. «Una cosa es contar cuentos a niños que puedo ver, cuyos rostros me guían, pero hablar a un micrófono, sabiendo que muchos escuchan pero sin poder verlos». «Entiendo tu preocupación», dijo Miguel con suavidad. «Pero piensa en todas las personas, especialmente los ancianos, que no pueden salir de sus casas pero que encontrarían consuelo y conexión en tus historias. Piensa en los niños de pueblos remotos que nunca tendrían la oportunidad de escucharte en persona». «Yo estaré contigo», añadió Javier, sorprendiendo tanto a su abuela como a Miguel. «Si quieres que te acompañe, claro». Finalmente, doña Carmen aceptó. La entrevista se programó para la semana siguiente, dándole tiempo para prepararse mentalmente para esta nueva experiencia. El día señalado llegó más rápido de lo que esperaba. La pequeña estación de radio, ubicada en un edificio modesto en el centro del pueblo vecino, era un hervidero de actividad cuando llegaron. El productor del programa, un hombre joven con un entusiasmo contagioso, los recibió calurosamente. «Es un honor tenerla con nosotros, doña Carmen»,
dijo mientras los guiaba hacia el estudio. Hemos recibido llamadas de toda la región desde que anunciamos su participación. Hay mucha expectativa. El estudio era un espacio pequeño pero acogedor, con micrófonos profesionales y auriculares que parecían intimidantes a primera vista. Doña Carmen se sentó en el lugar indicado, Javier y Miguel a un lado del estudio, ofreciendo apoyo silencioso con sus presencias. No se preocupe por la técnica, la tranquilizó el productor. Solo hable como lo haría normalmente. Olvide que está en una radio. Imagine que está en su porche, contando historias a sus nietos. Cuando la luz roja se encendió, indicando que estaban en vivo, doña Carmen sintió un momento de pánico. Pero entonces miró a Javier, vio la confianza en sus ojos, el orgullo en su postura, y encontró su voz. Comenzó tímidamente, presentándose como la habían instruido, pero a medida que la entrevista avanzaba y empezaba a compartir sus cuentos, su voz ganó fuerza y seguridad. Habló de los espíritus del bosque que protegían a los viajeros respetuosos, pero castigaban a los codiciosos, del conejo astuto que engañó al coyote para que le devolviera la luna que había robado, de la niña valiente que salvó a su pueblo de la sequía, encontrando el manantial secreto que solo se revelaba a los de corazón puro. Las llamadas comenzaron a llegar casi de inmediato. Personas de todas las edades querían agradecer a doña Carmen por revivir historias que habían escuchado en su infancia, por conectarlos con raíces que temían perdidas, por recordarles la sabiduría contenida en estas narrativas ancestrales. Una llamada en particular conmovió profundamente a todos los presentes. Una mujer mayor, con voz quebrada por la emoción, contó cómo estaba escuchando el programa con su nieta de 7 años, una niña nacida y criada en la ciudad que nunca había mostrado interés por las tradiciones de su familia. Pero hoy, dijo la mujer, por primera vez, mi nieta se sentó en silencio, escuchando sus cuentos sin moverse, sin distraerse. Y cuando terminó la historia del conejo y la luna, me miró y me preguntó, «Abuela, ¿tú conoces más historias como esas?» Doña Carmen, usted ha tendido un puente entre generaciones que yo creía irremediablemente separadas. Al terminar la entrevista, doña Carmen estaba visiblemente emocionada, pero también rebosante de una alegría serena. Había descubierto una nueva dimensión de su don, la capacidad de llegar a personas que nunca vería, de tocar vidas a distancia a través de sus palabras. El productor, encantado con la respuesta de la audiencia, le ofreció de inmediato un espacio semanal en la programación. Cuentos de doña Carmen, se llamaría el segmento, media hora cada sábado por la mañana, dedicada exclusivamente a sus historias. Mientras regresaban a San Isidro, el sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje en tonos dorados y rojizos. Doña Carmen, sentada entre Javier y Miguel en el autobús, observaba por la ventana con una expresión de profunda paz. «¿En qué piensas, abuela?», preguntó Javier, notando su silencio contemplativo. Doña Carmen sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado desde dentro. «Pienso en los giros inesperados de la vida», respondió. «Hace unos meses creía que mis días de utilidad habían terminado, que solo me quedaba esperar el final en soledad y miedo. Y mírame ahora». «Siempre fuiste especial», dijo Javier tomando su mano con gentileza. «Solo que yo estaba demasiado cegado por mi propio dolor para verlo. Cuando llegué de la ciudad, tan lleno de rabia y resentimiento, pensé que no tenía nada que aprender de una simple campesina, como te llamaba en mi mente. Qué equivocado estaba». «Todos nos equivocamos a veces», respondió doña Carmen. «Lo importante es encontrar el camino de regreso a la verdad». Esa noche, después de una cena tranquila, Javier y doña Carmen se sentaron en el porche como habían hecho tantas veces en los últimos meses.
Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro y una suave brisa mecía las plantas del huerto. ¿Recuerdas la primera vez que te enfrenté?, preguntó doña Carmen de repente. Cuando te dije que las cosas tenían que cambiar en esta casa. ¿Cómo olvidarlo?, respondió Javier con una mezcla de vergüenza y admiración. Te grité como tantas otras veces. Pero esa noche fue diferente. Por primera vez no te intimidé. Porque por primera vez había encontrado mi voz, explicó doña Carmen. No la voz que usa palabras hirientes o gritos, sino la que habla desde la verdad, desde la dignidad. Javier asintió, recordando vívidamente cómo las palabras de su abuela esa noche lo habían dejado momentáneamente sin habla, no por miedo, sino por la fuerza de la verdad que contenían. Tus palabras me dejaron mudo, abuela, confesó. No porque fueran crueles o amenazantes, sino porque, en el fondo, sabía que tenías razón. Fue como si de repente viera claramente en quién me estaba convirtiendo, y me asustó lo que vi. Doña Carmen apretó suavemente la mano de su nieto. Las palabras más poderosas no son las que gritan más alto, hijo, sino las que tocan el corazón con su verdad. Sentados allí, bajo el manto estrellado, abuela y nieto contemplaban el futuro con una esperanza renovada. La vida, con todos sus giros inesperados, les había enseñado que nunca es tarde para encontrar un nuevo propósito, para sanar viejas heridas, para redescubrir la dignidad inherente que ninguna circunstancia puede arrebatar. Y mientras la noche los envolvía en su abrazo tranquilo, doña Carmen daba gracias en silencio por el camino recorrido, por las pruebas superadas y por la sabiduría ganada que ahora podía compartir con el mundo.